Vamos a hablar ahora de inflación. Hoy el INDEC a nivel nacional y la Dirección de Estadísticas Provincial a nivel Mendoza dieron a conocer los índices de inflación del mes de septiembre. Emiliano, similares, números muy parecidos a nivel nacional y a nivel local, pero que no dejan de tener un impacto extraordinario. Lo que decimos es que la inflación no cede. Claro. A pesar de la pandemia, de la cuarentena, hubo 2 meses en que más o menos se mantuvo, pero el resto del tiempo siguió subiendo, acercándose a lo que había subido antes, a lo que va a subir después, sin todavía hacer este traslado del dólar, el oficial, el no oficial, a los productos. Esto se espera para el presente mes de octubre. Vamos a repasar los datos. A nivel nacional, arrancamos por el INDEC, que marcó para septiembre 2,8% de inflación. En el 2020 el acumulado es de 22,3% y el interanual, porque se dejaron meses muy complicados del año anterior, 36,6%. Vamos a ver la fotografía de los últimos 12 meses a nivel nacional. Comportamiento mensual, sí. Ajá. Es Desde octubre eso. y hasta septiembre, con aquel pico del 4,3%, esta pequeña meseta de abril y mayo, por el efecto de la pandemia y la cuarentena. Acá estaba todo paralizado. Bueno. Abril y mayo estuvo todo paralizado. Es más, muchos negocios cerrados inclusive. Pero aquí se ve que después para junio llegó el 2,2% porque se retocaron los valores, evidentemente después de tanto tiempo, 2,7 en agosto, 2,8 para septiembre y parece que la inflación va subiendo, como ocurre casi todos los fines de año en la Argentina. En el desagregado por capítulos, lo vemos a continuación, vamos a advertir que sí, lo que más aumentó fueron las prendas de vestir y el calzado, las bebidas alcohólicas, la salud, pero fíjate alimentos y bebidas, 3%. Está por encima del nivel general que fue 2,8%. Pero no es solamente 3%. Estás hablando de este índice. Sí, de alimentos y bebidas. Es 3% el último mes, 26,5% en lo que va del año y más de 40% en los últimos 12 meses. Por eso estamos por encima del promedio inflacionario de los últimos 12 meses a nivel nacional. General. Exactamente, alimentos y bebidas no alcohólicas, que son las que principalmente pegan, y siempre lo decimos de la misma manera, en los sectores más vulnerables, en los de menores recursos, porque deben destinar cada día más dinero para poder comprar la misma cantidad de alimentos y de bebidas. Vamos a ver los datos de Mendoza generales y después desagregamos por capítulo. Septiembre 2,7%, más o menos igual que a nivel nacional. En el 2020 21,7%, un poquito por debajo. El interanual 36,5%. Desagregado, ahora por capítulos, sin sorpresas, alimentos y bebidas 2,8%, pero en Mendoza, en lo que va del año, este capítulo ya aumentó 23,3% y en los últimos 12 meses más de 38 puntos. Pero por encima del promedio, por debajo del promedio por nacional. Debajo, Mirá 2 vos. décimas en un caso, 2 puntos en el otro. No lo hubiese pensado de esa manera, pero los rubros que más subieron cambian respecto del orden nacional, ¿no? Equipamiento para el hogar 5%, aquí sí hay algo de traslado del precio del dólar a ciertos productos que, aunque se arman en el sur argentino, tienen componentes que llegan desde el exterior. Y atención médica 4,4%. Los gastos en salud han seguido aumentando desde principios de año y hasta el pasado mes de septiembre. Emiliano, nos contabas en términos de inflación cómo se van comportando los números. Vamos a meternos de lleno en algo que ayer ya comenzábamos a poner primero, que es este Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en la República Argentina. ¿Te parece? Lo hacemos junto a Ismael Bermúdez. Hay un acuerdo. Los salarios en la Argentina se van a incrementar alrededor del 28% en 3 etapas. Pero, a ver, comencemos a desandar este camino, Ismael, para llegar a una conclusión que te voy a plantear luego. ¿Cómo te va, Ismael? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, el aumento del salario mínimo es en 3 etapas, 28%, 12, octubre, 10% en diciembre y 6% en marzo. 28%, recién ustedes dieron los datos de inflación, últimos 12 meses da arriba del 36%, por lo tanto este 28 en 3 cuotas está por debajo de la inflación. Y no olvidemos que el salario mínimo en los últimos 4 años perdió casi un 40%. Perdió prácticamente el doble de lo que perdieron los salarios en general. Ismael. Me parece que este aumento ha sido muy, pero muy exiguo. No compensa la inflación pasada y tampoco compensa la inflación de los últimos años. Sí. Escuchemos a Cafiero y seguimos el análisis, ¿te parece?
Perfecto, sí, Dale. cómo no. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, me parece que conservar este instituto, este ámbito tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, es parte del camino de acuerdos que tenemos que ir construyendo en la Argentina. A todos nos duelen las cifras de la pobreza, el tema es cómo lo vamos a resolver. Bueno, resolverlo para nosotros, para este gobierno, es ni más ni menos que actuar a favor del empleo y actuar a favor de la producción. Y allí es donde nosotros fundamentalmente queremos seguir trabajando. Por eso los dirigentes de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, en representación del Estado, se ponen de acuerdo para avanzar y conservar un instituto de estas características, un ámbito de diálogo, de discusión y de puesta en común. Que decía el jefe de ministros, Santiago Cafiero, en esta reunión virtual que se planteó, no exenta de chicanas, de cruces fuertes, y hasta de, una discusión gremial respecto de quienes representaban la decisión de los gremios. O sea, un sector de la CTA fueron acusados por otros sectores sindicales y demás. Ismael, vos hablaste con claridad. La inflación anual es del 36%, los salarios en respecto del mínimo vital y móvil se moverá 28%, y hay un sector del sindicalismo que le pidió al sector empresario y de gobierno, sí, está muy bien, pero vayamos con esto hasta marzo, abril, revisemos luego la pauta. ¿Hay posibilidades en este ámbito, en este plano de realidades de la Argentina? Mirá, mucho va a depender de lo que pase con el resto de las paritarias, si va a haber una revisión o no. Aquí no olvidemos, el último aumento fue en octubre y durante un año, durante 12 meses, no se movió el salario mínimo. Y prácticamente el 90% de esos 12 meses fueron bajo el actual gobierno. Y no se convocó al Consejo del Salario Mínimo. No hay ninguna garantía de que en marzo lo vuelvan a convocar o no. Pero acá es lo siguiente. Prácticamente sobre 32 representantes de empresarios y de sindicatos, la votación salió 31-1. O sea, la CGT con los empresarios se pusieron de acuerdo por este aumento en 3 momentos, en 3 etapas del 28%. Ahora, por un lado la CGT había dicho que hoy por hoy una canasta básica está arriba de 40.000 pesos. Después de decir eso, ¿cómo es que firman algo que es menos de la mitad de lo que ellos estaban planteando como una necesidad? Evidentemente hay algo que no cierra y bueno, fue necesario que el ministro de Trabajo tuviera que laudar porque hubo un entendimiento, insisto, entre la CGT, la CTA y los empresarios para fijar el aumento que se fijó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba esperando que hubiera una recuperación, no digo total, pero por lo menos parcial, de respecto de la inflación del último periodo. Ahora, si el INDECO informa inflación interanual 36,6 y va a haber un aumento en 3 etapas del 28%, nuevamente el salario mínimo sigue perdiendo frente a la inflación y acá hay muchos sectores que están vinculados al salario mínimo, como son todos los asalariados informales, que ganan menos de la mitad de los salarios formales, y después hay muchísima gente con ayudas estatales o con planes sociales que cobran la mitad del salario mínimo. Por lo tanto, ahora con este aumento del 12%, después del 10% y después del 6%, en marzo vamos a estar alrededor de 22.000 pesos, o sea, va a haber gente que va a estar cobrando 11.000 pesos. Hoy por hoy, como están las cosas, porque ustedes vieron que del informe de inflación, lo que más aumentó fue el pan, 8,9% en septiembre. Verduras y hortalizas aumentaron aproximadamente un 13% en un solo mes, con algunos, tomate más del 50%, pescado 4%, medicamentos 5%, o sea, con todas las tarifas congeladas, con una parte
de la economía lo paralizada vinculado. y el Claro, estancamiento de las ventas en la Argentina, que la inflación nos siga Exactamente. golpeando, verdaderamente es algo que para Es algunos muy de alto. nosotros que no 2,8 entendemos nada es se muy torna alto. inexplicable. Claro, teniendo en cuenta la caída de la demanda, la caída del consumo, más toda una serie de precios y tarifas congelados, un 2,8 promedio es una inflación muy, pero muy alta. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero ya se está hablando de que aparecería un nuevo piso del 3% inflacionario, por lo menos de aquí a fin de año, siempre y cuando no haya ningún tipo de movimiento de devaluación del peso importante, y bueno, y que no haya liberación del precio, de los precios congelados, como es muy probable que haya ahora un aumento de los combustibles por una modificación en los impuestos que acaba de aprobar el gobierno nacional. Ismael, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.